Después de 1982, después de la Guerra de Malvinas, en donde la provincia de Corrientes tuvo un protagonismo esencial y primario, los años siguientes fueron difíciles y complejos para la población en sí y para los que participaron en la guerra. Desde mi vocación de historiador y de tratar de rescatar un acontecimiento tan importante como fue la Guerra de Malvinas, y de tener a los héroes, aquellos que han participado en el conflicto casi contemporáneo a nosotros, era un rol determinante rescatar aquellas experiencias. Y así fue que nació mi segundo libro, allá escrito en 1995, denominado Corrientes y la gesta de Malvinas, en donde rescato la participación de los correntinos en el conflicto, pero también cómo fueron aquellos meses de que paralelamente la provincia y la población civil vivió y acompañó la guerra. Ha sido una experiencia muy importante la del libro, porque fueron los primeros elementos, las primeras herramientas para reconstruir un conflicto en donde en los primeros momentos nadie quería hablar, en donde todos sabíamos lo que pasó, pero callábamos. Y esta visión de rescatar los más importantes testimonios que conocía en aquel momento me parecieron necesarios para guardar lo mejor en nuestra memoria y rescatar aquel valor que significa la entrega que un hombre puede hacer o una persona puede hacer por su patria. Una entrega física, una entrega emocional, una entrega que va hasta los extremos, que es entregar la vida misma. Pero el libro también trata de otras cuestiones que me pareció interesante analizarlas para encontrar las razones y las causas del conflicto de Malvinas. Como historiador, busqué los elementos necesarios, imprescindibles, de los porqué de las cosas, del porqué de la guerra, el porqué del derecho que tiene Argentina sobre aquel territorio. Y para eso tenemos que analizar algunos aspectos que son importantes. Primeramente, las Islas Malvinas pertenecen irremediablemente a la soberanía argentina, por infinidades de cuestiones geográficas, históricas, jurídicas. Cuando las Provincias Unidas del Río de la Plata, en 1810 y en adelante, comenzaron a tener una identidad propia de autogobierno, heredaron los territorios de España con aquel principio utis possidetis iuris, que aquello que poseía España lo heredamos a aquellas provincias hispanoamericanas. El Río de la Plata heredó aquellas islas que estaban en dominio de España. Más adelante, inmediatamente, a las pocas décadas de este proceso transformador, revolucionario, la Argentina y las autoridades argentinas, que estaba en proceso de constitución la Argentina, pero aquellas autoridades de la provincia de Buenos Aires van a designar y establecer en Puerto Soledad la primera comandancia política y militar, un 10 de junio de 1829, designándolo a Luis Bernet como primer comandante militar y político. Ese es un dato fundamental, porque ahí va a estar la representatividad política de la Argentina en las Islas Malvinas. Y esa representatividad, que va a estar fuertemente relacionada con una actividad económica, productiva, pero también poblacional. ¿Qué implica esto? Argentinos fueron a vivir a Malvinas. Y esto, lamentablemente, fue interrumpido por la usurpación llevada adelante por Gran Bretaña en 1833, específicamente el 3 de enero de 1833. La fuerza de la representación de la corona británica sustituye la población argentina
y por la fuerza instalan una combatancia militar inglesa. Y va a ser el punto de partida para que la cuestión de las Islas Malvinas forme uno de los puntos más rectores en la historia argentina. Y en ese marco de construir esa reivindicación permanente de la Argentina sobre las Islas Malvinas, va a partir desde el momento mismo de la usurpación británica. Y la provincia de Corrientes, a través de su gobernador en aquel momento, Pedro Ferré gobernaba la provincia de Corrientes en el año de la usurpación, y lógicamente las provincias se intercomunicaban epistolarmente, se comunicaban a través de cartas escritas, y el gobernador de Corrientes recibe la noticia de la usurpación británica. Y hay dos correspondencias, dos cartas muy interesantes de Ferré, que le escribe al gobernador de la provincia de Buenos Aires, que tenía a su cargo en aquel momento las relaciones exteriores, diciendo y manifestándole con firmeza de que los derechos argentinos sobre las Islas Malvinas son irrenunciables y que la provincia de Corrientes se compromete desde ese mismo momento a defender aquellos derechos. Esta correspondencia, hay dos correspondencias que tienen este tenor, que son muy importantes, y muestra este compromiso de la provincia de Corrientes a esta causa que no tiene tiempo, a esta causa que no tiene espacio. Como dije anteriormente, es uno de los rectores, estos temas, esta causa malvina, es una de los rectores más importantes que tiene nuestro país y nuestra provincia. Y esto lo ha mostrado después de siglo y medio la provincia de Corrientes, que ha sido protagonista con sus hijos, participando en aquella contienda desarrollada en 1982. Y la guerra de 1982 fue un punto en aquella larga historia, que seguramente no es el final, porque el final indefectiblemente concluirá cuando los derechos de la Argentina sobre las Islas Malvinas se materialicen de una vez y para siempre, que es la verdadera justicia y la verdadera reivindicación espiritual que tiene el pueblo argentino sobre aquellas islas irredentas. En la historia de los países, la cuestión territorial es muy importante. El territorio de los países es un elemento del Estado. No puede existir un país, no puede existir un Estado si no tiene territorio. Este elemento marca un rol determinante para su existencia. Por eso los países tienen forma territorial, por eso los países tienen límites. Y a lo largo de la historia, la conflictividad más insistente, la conflictividad más intensa que han tenido los países es sobre la cuestión territorial. La República Argentina, a lo largo de su existencia independiente, tuvo numerosos conflictos de límites. Límites con países vecinos y con países extracontinentales, como en el caso de Gran Bretaña. Con países limítrofes, en el caso con Chile, por la demarcación de la cordillera. También problemas de límite con el Uruguay, por la isla Martín García, la navegación del Río de la Plata. Problemas con el Brasil, por las misiones orientales, que llevó al país a una guerra ya por 1826, 27, 28. Problemas de límites con el Paraguay, sobre el Chaco Austral, la cuestión de la navegación del río Paraná, la isla Pipé, la tranquera de Loreto, el territorio de las Misiones, que llevó después a un conflicto mayor como fue la guerra contra el Paraguay en 1865 hasta 1870. Por lo que estamos viendo, nuestro país tuvo diversos conflictos limítrofes territoriales, que a todos lo ha solucionado. Casi no quedan pendientes. Solamente queda el conflicto territorial ancestral de las Islas Malvinas, que desde 1833 hay un constante reclamo por parte de nuestro país a reivindicar estos derechos, no solamente bilateralmente con Gran Bretaña y la comunidad internacional, sino con los organismos internacionales después de la Segunda Guerra Mundial, que además
Nuestro país tiene a su favor disposiciones de las Naciones Unidas que tiende a descolonizar esa cuestión, buscar los espacios para el diálogo y discutir sobre la soberanía. Estas cuestiones territoriales son muy importantes para los países y para la Argentina. La cuestión de las Islas Malvinas va a marcar una cuestión que va más allá de una cuestión física territorial. Las Islas Malvinas trasciende y forma parte de nuestra identidad. Una pregunta que siempre me hice: ¿cómo anidó ese sentimiento de las Islas Malvinas en los argentinos? Tanto tiempo, después de tantas décadas, después de más de siglo y medio. Y creo que está la respuesta en la educación que todos hemos recibido. En la educación que nuestros maestros desde el primer grado nos enseñaban con los primeros bosquejos, con las primeras dibujos de nuestras letras, a dibujar el mapa de las Islas Malvinas y de pintarlo con los colores celeste y blanco. Creo que esa semilla que nuestros maestros nos enseñaron fueron la causa constante y permanente que mantuvo esta idea de la reivindicación de las Malvinas, que es uno de los temas, insisto, que para los argentinos nos une y nos mantiene unidos.